Vamos a construir familias fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a construir familias porque mira, una iglesia es fuerte cuando tiene familias fuertes. Y una familia es fuerte porque depende de hombres obedientes a su palabra. Esta semana estaba mirando las noticias y entre las noticias que vi, todos creo que la vimos, sobre el asesinato de este activista, ¿verdad? Y creo que a todos nos impresionó, nos dejó la preocupación de qué está pasando con la salud mental de la gente, pero con el corazón de la gente. Este activista que para unos depende de cómo las personas vean la situación, dice no me agradaba, pero para otros sí, enseñaba principios. Solo que el asesinato lo cometió un hijo de una familia cristiana. ¿Cómo? ¿Qué? Ese niño rebelde que se va a la universidad en contra de muchos valores y en la universidad le enseñan o lo adoctrinan. ¿Y cómo lo adoctrinan? Con discursos de odio. Los discursos de odio funcionan en las mentes débiles. Filtro información a tal punto que yo daño tu corazón para que tú sientas odio y rabia contra algo o alguien. Con eso no quiere decir si tenemos o no la razón, o la persona la tenía. Pero en ese fomentar de odio, este chico se une incorrectamente, hace el disparo, el pastor de su iglesia se da cuenta quién es, llaman a su padre y hoy está encarcelado y una persona bastante joven. Cuando yo miraba esa noticia me hacía muchas preguntas y claro, la gente se está haciendo preguntas porque se habla del pastor de la iglesia, de sus padres cristianos y de un chico que termina odiando. Una mente débil que fue cautiva ¿en dónde? Que fue cautiva en la universidad con discursos de odio. Por eso tenemos que tener cuidado que estamos oyendo constantemente. Muchas de estas personas son contratadas o pagadas exclusivamente para acaparar un grupo y generar odio hacia una persona, hacia alguien y cometer esto. Pero yo no me quería detener en eso, yo me quería detener y pensar, como dice la palabra del Señor. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habita, pero yo y mi casa le serviremos ¿a quién? Al Señor. Cuando yo hablo de pastorear nuestra familia, yo sé que usted y yo, porque en una época, a veces criticamos a nuestros pastores y yo le puedo decir que el trabajo, no la carga, porque no es carga para mí. El trabajo más difícil que yo he desempeñado es ser pastora. Y se lo he dicho muchas veces al pastor. Es el trabajo en que usted es psicólogo, médico, trabajadora en la parte social, usted es analista de empresas, usted es ingeniero, usted pinta, reparchea y todos los cargos en una sola persona y tiene una vida espiritual. Y sé que muchas veces hemos criticado a nuestros pastores diciendo, el pastor no me llama, el pastor no está pendiente de mí, el pastor no atiende mis mensajes, el pastor no está conectado conmigo, con la iglesia, la pastora no me mira, la pastora tiene sus favoritos. Y eso hace parte de un pastoreo, porque yo también muchas veces lo dije cuando estaba ahí sentada.
Y si ahora pensamos en ustedes, cada uno de ustedes, padres de familia, hombres y mujeres, que ustedes son los pastores y están pastoreando su casa. Están pastoreando su casa. Entonces, ahí cambia como un poco la connotación, ¿verdad? Porque se imagina usted a su hijo diciendo, mi mamá, ¿cómo es que decimos? El pastor no me mira. Mi mamá no me mira. Mi mamá no me presta atención. Mi mamá no está pendiente de mí. Mi papá provee para la casa, pero no está atento a mis necesidades. Mi papá tiene sus favoritos, dicen los hijos, como muchos de ustedes nos dicen a nosotros, ¿verdad? La pastora y el pastor tienen sus favoritos. Ahí la veo cargando la bebé, esa es la favorita de él. Y empieza el corazón a trabajar, ¿cierto? En cambio, la mía no me la alza. Así sus hijos también dicen de sus padres, porque nuestro ministerio más importante, ustedes en este momento, se llama familia. Esa familia que a veces creemos que está bien, como creo que le podría haber pasado a este hombre o esta mujer, de este chico que cometió el asesinato. Y usted sabe qué siente un padre o una madre temerosos de Dios, enterarse que su pupilo, su chiquito, que era rebelde en la iglesia, terminó haciendo un asesinato. Iglesia, eso la cabeza a uno le da de todo. Pero si yo le enseñé la palabra, pero si quizás lo educó en el ministerio, pero si saludaba a los hermanos de la iglesia, pero si atendía, pero ¿en dónde me descuidé yo? Y de eso va a tratar este mensaje. Pastoreando a mi familia para que ese primer lugar donde usted va a enseñar la palabra de Dios se llama su casa. Ese primer lugar. Ahí está la importancia de la figura paterna. Es que papá no lo quieren quitar ahora para decir que solamente se necesita mamá. Pero la figura paterna en nuestra vida influye muchísimo en cada paso que nosotros damos, hombres. Es decir, que cada vez que usted piensa que ese primer lugar va a ser para su trabajo, ese primer lugar va a ser para otras cosas, la provisión y la bendición está cuando usted pastorea de manera correcta su casa. El hombre de la casa, ese sacerdote de la casa, tiene una responsabilidad muy grande asignada por el Señor. O sea, tengo 5 o 6, o quizás 3, o quizás 1, y debo pastorear. Y uno dice, ¿yo pastorear mi casa? La palabra nos dice que yo y mi casa le serviremos a Jehová. Pero para nosotros hacer eso, tenemos que empezar por nuestra casa. Mi casa o su casa, los que tienen esos bebés, esos niños, sobrinos y nietos, es el lugar de entrenamiento donde sus hijos exploran talentos, dones y capacidades en Dios para usted decir, vamos a fortalecer nuestra vida espiritual, vamos a crecer. Hay lugares de entrenamiento de fútbol, ¿verdad? Del gimnasio, tenis, canto, lo que usted puede encontrar afuera, chef, cocina, nutrición. Pero entonces, ¿quién entrena a su hijo o quién entrena a su familia en la vida espiritual? Pues eso no lo he considerado importante. Lo importante es que él aprenda un deporte. Lo importante está en que él crezca fundamentado en la palabra de Dios, iglesia. Ese pastoreo, ese acompañamiento que usted va a hacer, se llama liderazgo. El hombre ejerce un liderazgo sobre sus hijos tan importante, pero ¿qué nos están diciendo afuera?
Afuera nos dicen que el hombre, ¿qué es? Que el hombre no es importante, que no importa el liderazgo del hombre, que si usted no es viuda, que es diferente, usted es una mamá luchona, usted hágale, usted puede, mamita. Y los niños que están viendo, la mamá luchona, la mamá que le hace, la mamá echada para adelante, y el varón en su sacerdocio totalmente disminuido. El varón, el hombre que tiene que ejercer ese pastoreo familiar junto a su esposa, totalmente disminuido. Cuando yo voy a la palabra, en el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, pero si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestra familia tiene que ser edificada por el Señor. ¿Por medio de qué? De la palabra, de la oración, de congregarnos, de usted estar fomentando todo eso dentro de su casa, de estar liderando su hogar, su familia, de que usted no solamente se esfuerce por la provisión, que es importante, sino también por saber qué está pasando en el corazón de su casa, de su esposa, de sus hijos. ¿Qué está pasando en el corazón de ellos? Iglesia, se trata de conectar con los que están en la casa. Una cosa es vivir todos juntos y otra cosa es poder conectar. Es que el padre se dé cuenta de la necesidad de su hijo antes de que su hijo pronuncie una palabra. Es de que la madre se dé cuenta de lo que está ocurriendo antes de que ocurra la situación. Porque cuando nosotros conectamos, es diferente a que nosotros convivamos. Podemos convivir, pero usted y yo quizás podemos estar desconectados de lo que está ocurriendo dentro de nuestro hogar. La Biblia nos dice que Jehová debe edificar la casa, que la parte espiritual usted lo debe tener como prioridad dentro de su familia, no es lo segundo. Así como usted le da importancia al estudio de su hijo, alguno ha pensado una mañana decir: no voy a enviar a mi hijo a estudiar, sino que usted le arregla su merienda, lo que va a llevar, se esfuerza porque estudie, se esfuerza porque se capacite, esfuérzate porque su vida espiritual, la de su casa y su familia, tenga un crecimiento. Esfuérzate porque el rector o el que dirige ese colegio te llama para decirle: mira, tu hijo está pasándole esto y esto. Qué bueno es que nosotros nos arrodillemos en la presencia de Dios y que el Señor nos diga: mira lo que le está ocurriendo a tu hija. No te lo ha dicho, pero le voy a mostrar lo que está sucediendo con ella. ¿Y dónde me lo va a mostrar? ¿Con chismes? En el secreto. En el secreto puedo ver y anticipar lo que está sucediendo dentro de mi familia. En el secreto nosotros podemos anticiparnos porque tenemos una vida espiritual. Iglesia, no se trataba de traer solamente la provisión, es importante. Si usted me dice qué recuerdo de mi hogar o de mi familia, no recuerdo cuánto dinero me trajo papá, no recuerdo qué me compró ni qué juguete, no recuerdo los cursos que me llevó, pero sí recuerdo cómo conectaba con nuestros corazones, cómo jugaba, cómo hacía actividades con nosotros, cómo mamá estaba ahí y cómo trabajaban, pero también suplían necesidades emocionales en nuestra vida espiritual. Y no eran cristianos. Y no tenían la palabra de Dios. Se trata de conectar. ¿Dónde vas a saber cuáles son los dones en tu familia? Pastora, ¿qué dones tiene su esposa? Mi esposa. Ay, no, el pastor no nos ha dicho cuál es el don de mi esposa. ¿Cuáles son los dones y talentos de sus hijos? Voy a llevárselo al pastor para que él me diga: mi hijo qué dones y talentos tiene y llamado tiene.
cuando debió haber nacido en la intimidad, en el secreto, y usted está seguro, mi hijo ha sido llamado como profeta, mi hijo es un servidor, mi hijo es un maestro de la palabra, mi hijo es un evangelista, mi hija es una mujer de guerra espiritual, yo la veo orando en la iglesia, mi esposa es una servidora activa. Amor, actívate en la iglesia, porque yo veo que tú tienes un llamado de parte de Dios. Pero cuando nos desconectamos de lo espiritual, nos toca preguntarle al que está a nuestro lado, venga, ¿usted cómo ve a mi hijo? ¿Usted qué necesidad cree que tiene mi hija? Y la pastora, Yo hay veces que le digo a Antonio, ¿cierto? Antonio, ¿qué te pasa? Amor, algo le está pasando a Elkin. O el pastor me dice, ¿sabes? Estaba en tiempo de alabanza y vi a alguien que algo le está ocurriendo, por no mencionarlo. Nosotros los vemos y los conocemos ya tanto que nos damos cuenta cuándo intervenir y cuándo dejarlo, que en ese proceso Dios le hable. La pastora no me llamó en el proceso. No te preocupes, nosotros sabemos que hay momentos en que ustedes tienen que ser escuchados, pero también hay momentos en que ustedes deben oír la voz de Dios. Eso mismo que nosotros hacemos como pastores, cuando estamos enfrente de la iglesia, cuando yo saludo a alguien en la calle y le veo su aspecto, yo digo, está pasándole algo, le está ocurriendo algo. O a veces nosotros en la oración decimos, Señor, yo sé cuál es la necesidad de esa persona. Sabemos qué está ocurriendo cuando viene a recoger unos alimentos. Ustedes mismos deben conocer las necesidades espirituales de su familia, lo que está ocurriendo dentro de su casa. Iglesia, el enemigo viene por mi matrimonio, pero también viene por nuestra familia. El enemigo está interesado en tu familia, en los matrimonios. El enemigo está interesado en que tú no tengas un liderazgo como hombre dentro de la familia para trabajar con tus hijos. El enemigo quiere hacer a ver la mujer como que es la líder para sus hijos, cuando el hombre está al pie, cuando es un hombre y una mujer que están casados y ahí está el esposo, pero ella empezó a ejercer un liderazgo en vista de que el hombre no ha tenido un liderazgo. Pastora, pero ella lo hace bien, está chévere, bien tenaz. Nosotros, cada uno tiene un diseño específico dentro del reino de Dios y en la familia también lo tenemos. Familias fuertes. Si cada uno de los que estamos en este lugar tenemos familias fuertes, esta iglesia va a ser una iglesia fuerte. Va a ser una iglesia que no se va a apagar el fuego, porque el enemigo trabaja con la familia. El enemigo quiere destruir la familia, pero Dios quiere levantar una generación que le sirva a Él, una generación poderosa, una generación de fuego, una generación llena de su presencia. ¿Se imagina usted que usted pueda ver cómo crece su familia dentro de su ministerio? ¿Se imagina que usted pueda ver crecer a su esposa, profetizar? Amor, yo no te había visto que Dios te hablaba de esa manera. Amor, yo no sabía que tú leías la palabra de esa manera. Amor, yo no sabía que tú tenías ese talento para cantar. Amor, yo no sabía que tú tenías ese talento para servir. Y que podamos nosotros levantar una generación que realmente esté bien pastoreada. Iglesia, ¿les parece que es fácil ser pastor? Ni para nosotros, ni para los que están acá, sabiendo que tienen que pastorear su casa. Hoy al regresar los que no lo habían hecho, o ya los que están haciendo, perseverar aún en medio de situaciones difíciles. Jehová debe edificar la casa, porque la Biblia me dice, en vano vas a trabajar en muchas cosas, iglesia. ¿Cuántos padres regresaron después de trabajar a los 15 o 16 años por su hijo, pero su hijo ya no lo encuentran? Pero hijo, te di provisión, padre, yo te necesitaba a ti, necesitaba conectar contigo. Hijo, pero ¿qué tal si vamos a jugar? Padre, lo siento, su hijo ya fue adoctrinado o pastoreado por otras personas.
Sus hijos van a ser adoctrinados en el colegio. Ay, no, el mío está firme. Sus hijos están siendo adoctrinados en el colegio, en el instituto, en el secreto. Pero cuando usted sabe lo que está ocurriendo, usted dice, a ver, ¿con quién estás hablando? Que está haciendo un lenguaje totalmente contrario a la palabra. ¿Cuál es tu persona o tu círculo íntimo que ya me estás diciendo y dudando de Jehová, de Dios? Jóvenes adoctrinados en las universidades, porque dentro de la infancia no hubo un fundamento que donde ellos se sostuvieran. Jóvenes que no tienen principios, niños que han crecido sin el principio, porque el principio era la palabra del Señor. La palabra en 1 Timoteo 3, 4, 5 dice lo siguiente. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando usted ve esta característica, dice, eso es para los pastores, pero también aplica para la familia. Aplica para ustedes que están pastoreando su casa. El pastor de la iglesia y yo cómo estoy pastoreando mi familia. Porque estoy mirando para allá, para el altar. El pastor, la pastora, el pastor, la pastora. ¿Por qué no voltea su dedo y diga, y yo cómo lo estoy haciendo con mi familia? Y yo cómo lo estoy haciendo con mi esposa. Y yo cómo lo estoy haciendo con mis hijos, con mi hogar, mi entorno. Dice la palabra del Señor que gobierne bien su casa. ¿Cuántos hablan de los malos gobiernos? Que el gobierno de tal, que el gobierno allí, que el gobierno de tal país, que el gobierno... Ahora le pregunto, ¿y usted cómo está gobernando su casa? ¿Usted que habla tanto del gobierno de otros países? No, pero a mí me gusta hablar de para allá. ¿Y usted cómo está gobernando ese grupo? ¿Cómo están las finanzas de su casa? Que las finanzas del país. ¿Y cómo está gobernando su entorno? ¿Cómo está gobernando ese hogar, ese ministerio que el Señor le dio? ¿Cómo lo está pastoreando? No, pero es que a mí me gusta señalar para allá. Mejor voltee y diga, ¿y yo qué? Si me queda grande 5, ¿cómo sería un país, no? Si me queda grande 4, ¿cómo será un país? Iglesia, necesitamos levantar el liderazgo dentro de la familia. Pero la mala noticia es que el liderazgo, ¿sabe quiénes lo han levantado? Los jóvenes, los muchachos y los niños. Los hijos están levantando el liderazgo dentro de la casa. Como vieron a mi papá y a mi mamá que es débil, entonces el hijo ya impone, porque ellos pequeñitos se dan cuenta quién tiene la autoridad. Si ven a un padre que no tiene la autoridad y una madre que tampoco la tiene, entonces ¿qué va a pasar? El hijo está tomando el liderazgo de la mayoría de familias. El hijo decide, toma decisiones, gobierna, toma control hasta de las emociones de mi papá. Los niños, los jóvenes son expertos manipulando. Es que la manipulación está dentro del ser humano. Pero como ellos están pequeños, ellos dicen, pues papá es débil, mamá es débil, vamos a poner un liderazgo. Ese liderazgo, ¿quién va a ser? Va a ser el mío. Liderazgo, pero no de una manera correcta. Tomaron el liderazgo para administrar su casa fuera de los principios divinos. Son los hijos los que deciden qué música se coloca dentro del hogar cristiano. Papito, ¿usted le puede bajar a esa música que la pastora va a pasar y nos va a oír? No. Ok, mi amor, no te preocupes. Dios lo hará en tu tiempo, en tu tiempo. Mamita, ¿usted será que puede sacar ese libro que eso no agrada a Dios? Que no. Ok. No, tranquilo, mi amor, no te saltes. Calmado, calmado, mamita. Y terminaron tomando el control, iglesia. Eso es en todos lados. Tomaron el control. Usted va a los supermercados, yo voy a Mercadona y estoy buscando algo para comprar y usted ve a esa hija que le pega un grito a la mamá que tiene 70 años y uno dice, santo Dios, nos va a pegar a todos. Es que no sabes que es pollo. Y yo digo, uy, Dios mío, si así la trata en público a su mamá, ¿cómo será en privado? La palabra de Dios nos dice, iglesia,
Honra a tu padre y a tu madre. Pero hay una parte que me encanta. Larguras de días. ¿Por qué se están muriendo los jóvenes tan temprano? ¿Y por qué se están muriendo tan jóvenes los adolescentes? ¿Y por qué estaba de pronto y zaparán, pum, murió? Largura de días significa que a muchos se les van a cortar los días por haber deshonrado a sus padres. A muchos que se creyeron tomar el liderazgo que no le correspondía, lo vamos a ver despedir antes que sus padres. ¿Quién lo dice? ¿La pastora? La palabra de Dios. Sígale contestando hacia su mamá. Siga llamando para insultarla, que vamos a tener entierros de hombres y mujeres que desafiaron a Dios, no a los pastores ni a sus padres, desafiaron a Dios. Iglesia, lo que tenemos que nosotros es honrar a nuestros padres, entender que el liderazgo está en papá y mamá, entender que ellos deben tomar la autoridad y padres, ustedes deben tomar la autoridad. Ustedes deben entender que ellos no son los líderes de la casa. Padre, levántese en la autoridad que tiene, pero la autoridad no se trataba de gritar. La autoridad no se trató de tirar cosas. La autoridad no se trata de partir el vaso en la mesa porque no me ponen cuidado. Eso no era la autoridad. La autoridad es cuando yo empiezo a conectar con las personas y puedo ejercer influencia de tal manera que me amas, que hay un respeto. Gobernar nuestra casa es liderar, iglesia. ¿Cuántos líderes hay acá? Pastora, ¿usted por qué no me pone a mí del líder en alguna área de la iglesia? Vaya y lidere su casa. Ay, no, eso no, póngame algo que me vean, que salga ahí en las redes. ¿Quién me va a ver a mí liderando la casa ya, limpiando, sirviendo una comida, o de pronto jugando con los niños, o los papás cuando juegan con las muñecas a las niñas, que nadie me vea, ¿no? Que estoy jugando con las niñas. Cuando usted está con su joven sentado enseñándole la palabra, instruyéndole. Cuando usted está con su esposa. Porque digo que la iglesia va a crecer cuando hayan familias fuertes. Y esas familias fuertes es cuando hayan hombres y mujeres obedientes a la palabra. Va a haber un crecimiento, usted lo va a ver. La parte que usted más se debe preocupar es por la vida espiritual de los que están en nuestra casa, de los que están en nuestro lugar. Dios nos dio un ministerio maravilloso y ese ministerio tiene la cabeza que es Cristo, pero un líder que es el hombre de la casa o esa mujer que está viuda, para las que son viudas o abandonadas. Les tocó pararse en ahí y entender que Dios necesita que ustedes bendigan su casa, que ustedes entiendan que usted no está levantando un psicópata, que usted no está levantando el futuro hombre o mujer que va a disparar para matar, que usted no está levantando un hombre lleno de odio, una mujer llena de odio, porque una mente débil se contamina de todo lo que le van diciendo y puede coger un arma y disparar hasta los de su propia casa, y lo estamos viendo, ¿verdad? Usted debe entender que usted está levantando un hombre, un servidor de Dios. Usted está levantando realmente una futura pastora, una evangelista, una administradora, una médica en el reino de Dios. ¿Se imagina? Yo conocí un médico muy importante que él llega a los pacientes, ginecólogo, a las mujeres les da el dictamen médico, pero les enseña la palabra y oran por ellas. Y ese hombre, ¿cuántas personas no ha alcanzado para Cristo dentro de sus consultorios? Un ingeniero que pueda evangelizar a la zona donde llegue, no que se contamine, sino que realmente sea el testimonio en el pueblo, el lugar donde lo envíe. Iglesia, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a gobernar nuestra casa. Mujeres, necesitamos entender que nuestros hogares están en peligro. Están en peligro. Afuera, allá, cuando salgamos de acá, porque acá todos somos lindos y hermosos, pero cuando salgamos es que nos vamos a dar cuenta de lo que realmente está sucediendo.
pastorear mi familia, ejerza un liderazgo espiritual y de cuidado dentro de su hogar. Ejercer un liderazgo espiritual. Pero esa tarea que le implica a usted, usted tiene que formar. Yo quiero, ¿quiénes fueron bautizados en esta iglesia? Levanten su mano. Son discípulos nuestros. Estos bebés espirituales nacieron dentro de esta iglesia. Y algunos que faltan, otros que se fueron para su iglesia donde habían estado. Pero ahora vamos a traer, ven Julián, para acá, para poner un ejemplo. Julián fue bautizado en esta iglesia. No, pero él sabía, no. Acá tomó la decisión como Elio, que por ahí estaba también. Ah, no, sí, Elio también. Significa que empieza la formación de él. Como pastores tenemos responsabilidad de que él y los que se bautizaron, pues todos obviamente, pero los que se bautizaron, lleguen al propósito que Dios trazó para sus vidas. Hay responsabilidad de nosotros como pastores, porque para muchos de ustedes, el pastor Diógenes y la pastora Nidia son sus primeros pastores. ¿Lo han pensado? Y ahora los que ya pasamos unos años, ¿cuántos recuerdan a sus primeros pastores? Yo los recuerdo. Algunos se equivocaron, otros les fue bien, pero yo los recuerdo perfectamente. Aún le decía al pastor, recuerdo a mi pastor allá en la puerta recibiéndonos. O sea, esa imagen de los primeros pastores a uno nunca se le olvida, iglesia. Este chico necesita tener una formación espiritual, porque su mamá está dando la formación dentro de su hogar. Este chico necesita crecer en lo espiritual, porque el liderazgo no solamente se trata de que yo le dé a él o no comida. Yo quiero que la entiendan, ¿verdad? Que yo trabaje duro, voy a trabajar duro para darle provisión a usted. Fui a Mercadona y le traje 2 bolsas, ¿oyó? Él dirá, muchas gracias por la provisión, pero yo te necesitaba a ti como pastora. Ahora si él llega y dice, yo te necesitaba a ti como mamá, puedes sentarte. Ahora si los chicos dicen, papá, gracias por la provisión, gracias porque trabajaste como un guerrero, una guerrera, pero yo te necesitaba a ti. Necesitaba que me escucharas, necesitaba la oración, necesitaba que te dieras cuenta cuando me pensé quitar la vida, necesitaba que estuvieras a mi lado jugando. Un hijo y una hija nunca va a olvidar a su padre jugando en el piso, haciéndole los juegos en la playa, creando momentos, iglesia, pero sobre todo, eso es importante. Pero más importante es la formación espiritual y el discipulado que usted le está haciendo a sus hijos en su casa, a su familia. Empezar a formar, a orientar para que ellos puedan crecer sanamente. Gobernar bien solamente lo hace un hombre o una mujer que está centrado en la palabra de Dios. Gobernar bien lo hace un hombre o una mujer centrado en la palabra del Señor. Por eso muchas veces se ve que proveemos las necesidades. Y yo como pastora, voy a hablar en nombre propio, me doy cuenta que algunas personas de la iglesia yo les proveo una necesidad, pero muchas veces yo no me siento pastora de ellos. Solo proveedora de ellos, porque ellos me ven como la provisión, pero nunca me han visto o han visto al pastor como sus pastores. Así puede pasar con sus hijos, los ven como, me das proveedor, pero yo no te veo como mi papá y mamá. Te echo el cuento, pero yo no te veo como el que llega los sábados y me invitas a cine, me das comida,
me das esto, me compras aquello, me consientes, me das muchas cosas que son importantes, iglesia, pero no te veo como un papá o como una mamá. Como muchos de la iglesia no nos ven a nosotros como sus pastores. Por eso hacen que mejor me alejo, porque ellos no son mis pastores. Mis pastores son los de enlace, los de YouTube o los de la iglesia del vecino. Sus pastores son donde usted está comiendo la comida espiritual, iglesia. Sus hijos son hijos, sus padres son donde usted está comiendo y durmiendo gratis, gratiniano. Iglesia, pastorear no es fácil, por eso iniciamos con nosotros, ¿verdad? Y ustedes ahora están diciendo, uy, me la puso pesada. Yo pensé que yo no pastoreaba nada. Y ahora los que de pronto dicen, Señor, pero esto no es conmigo. ¿Sabe? Hay momentos en que usted debe entender qué está pasando en la casa, qué está ocurriendo con sus padres y qué está ocurriendo con su vida. Yo le pido mucho a Dios y yo hablo con mis sobrinos mucho. Todos son servidores de Dios. Ellos no escuchan música secular por decisión, porque igual les tienen restringido el celular, ¿no? Pero le pido mucho a Dios y les digo, como dice la Biblia, les enseño la palabra en Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Siempre les enseño la palabra, pero ellos van a tener 15 y 16 años y van a tomar las decisiones. Usted haga su trabajo bien, que ellos tomarán decisiones. Haga su trabajo bien, pastor, pero yo le enseñé la palabra y me equivoqué. Dígale al Señor, delante de ti, Señor, puedo decir que goberné bien mi casa, que la pastoreé, pero si ellos tomaron decisiones fuera de tus caminos, Señor, ellos también le darán cuentas a Dios. Porque hasta los 11, 12 años usted los tiene ahí, ¿verdad? Pegaditos. Pero después de los 12, usted va a empezar a recoger el fruto de lo que usted pastoreó. Nosotros vamos a cumplir 2 años en esta iglesia. Y hace 2 años habíamos 6 personas un domingo. Es decir, que lo que hemos sembrado en el pastoreo, estamos recogiendo el fruto y vamos a celebrar nuestro aniversario porque hay fruto en los diferentes cultos. Ustedes, cuando su hijo cumpla los 14 o 15, va a recoger el fruto de lo que usted sembró dentro de la vida espiritual de ellos. Se empieza la recogida, a recoger. Los que tienen esos hijos ya así un poquito grandes, empieza a recoger lo que usted sembró. Yo les di carro, yo les di comida. Ellos van a decir que hambre no aguantaron. Ellos van a decir, me enseñaron a orar. Me enseñaron la palabra, me enseñaron principios. Yo vi a mi padre llorar ante la crisis económica, pero lo vi levantarse con una fe. Nunca lo vi maldecir en la casa, porque estaba de rodillas ahí, diciendo, Señor, bendigo mi casa y mi hogar. Y se levantará una generación que va a entender que cuando ellos pasen crisis van a bendecir, pero si no lo estamos haciendo, se levantará una generación que hará lo mismo que el padre y la madre, maldecirá, renegará, peleará, partirá los platos, botará el computador, tirará, se casará y se empieza a cumplir un ciclo de maldiciones que uno dice no son maldiciones, hombre. La maldición se está cumpliendo. Usted está repitiendo patrones de conducta dentro de su casa que fueron aprendidos por sus padres o sus abuelos. Amén. Los veo como angustiados. ¿Les cargué el peso del pastoreo también a ustedes? Pastora, no se quedó quietica, ¿no? Nos botó la responsabilidad también a nosotros. Cuide las necesidades. Hay que traer provisión, claro.
hay que pagar los gastos, hay que proveer al niño. Yo nunca me acosté con hambre. Siempre hubo provisión en mi casa. Mi padre se esforzaba. Lo vi en momentos difíciles. Vi a mi madre en los momentos difíciles, pero también le vi la fe que ella tenía, aunque no era cristiana. Vuelvo a decir eso. Ahora ustedes son hijos de Dios. Proveer en el área espiritual le va a dar a usted una victoria con sus hijos, con su familia, con su esposa. Iglesia, el que hace el devocional en la casa, ¿quién es? Ay, mira, yo la hago allá con los niños mientras mi esposo ve la tele. ¿Quién hace el devocional en la casa? El hombre. Se apagó televisor, se apagó celular, vamos a hacer el devocional. Pastora, pero él no quiere. Usted se va para su cuartico, ¿cierto? Con su hija. Pero su hija, ¿qué está viendo? Papá está allá acostado en el mueble viendo la tele. Se le olvidó que era el sacerdote y el que ejercía el liderazgo. Se le olvidó que tenía que orar. ¿Y quién lo interrumpe en los deportes? ¿Y quién lo interrumpe cuando está haciendo algún trabajo de mecánica, arreglando la moto? ¿Y quién le dice que no? Ellos están viendo. Y si usted es mujer que le ha tocado sola, iglesia, porque no tiene esposo, escúcheme, no tiene esposo, usted dígale, Señor, dame fuerzas, renuévame mi fuerza, pero ayúdame para que pueda gobernar bien mi casa. Mi preocupación como pastora, muy grande, son los niños. Trabajé muchos años con los niños y con los jóvenes. Y usted me puede decir, ¿cuántos están en los caminos de Dios? 200 niños en escuela dominical, 20 sirven a Dios, otros son cristianos y otros se apartaron hace... ya no les veo la cara de tanto tatuaje que tienen. ¿Qué pasó, pastor? Allá lo que está haciendo Flor es el 0,5% del crecimiento espiritual y la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Nuestra familia es importante, pero levantemos familias bien pastoreadas. ¿Cómo lo vamos a hacer, pastora? No puedo. Yo creo que nos va a tocar a todos ir al secreto, a la oración más, a la humillación más. Nos toca de rodillas más, y nosotros como pastores nos toca más de rodillas, porque hay una iglesia que flaquea. Nosotros también vemos a nuestros hijos irse, ¿verdad? ¿Cómo se siente el pastor o yo cuando vemos a un hijo que está allá, la quinta, la octava, la novena, la décima, y lo encontramos en la playa? Pastor, ¿cómo creen que nos sentimos nosotros? ¿Cómo cree que nos sentimos después de una noche de vigilia? La gloria de Dios bajó. Y no hay un bar donde no nos encontremos, que no pasa aquí, gloria a Dios. Bueno, no los he visto, estamos hablando de otro lugar. ¿Cómo cree que nos sentimos? Piensen ustedes cómo se sienten como padres, ¿cierto? Salió de la escuela dominical y allá gritó, peleó ese niño o esa niña o ese adolescente, me partió el mantel, pastora, pero ¿cómo así? Si aquí estaba orando. Dijo, pero mejor dicho, lo que estaba era fingiendo, porque allá llegó como una loca o como un loco. ¿Cómo cree que nos sentimos nosotros como pastores cuando vemos que los chicos van a la universidad y no regresan a los caminos del Señor? Cuando vemos que están siendo adoctrinados afuera, cuando vemos que allá en esa escuela dominical, yo observo todo y me doy cuenta quién está siendo pastoreado afuera. Me doy cuenta quién le está enseñando afuera a pegar, a patear, a pegar puño, a reventar pata, a ser grosero, a ser grosera. ¿Sabe quién? Los están discipulando en el colegio, en el instituto. Les enseño, me doy cuenta quién abandonó la palabra de Dios. Yo creo que Flor, que está allá, no estamos ni 20 minutos, nos damos cuenta, iglesia. Ahora, ¿cuánto más ustedes como padres tienen que darse en cuenta quién está pastoreando su hogar? ¡Ay, el diablo! Diga, no, yo solté el hogar y se lo entregué allá a quien fuera. Hace mucho tiempo pasó que un padre traía a su hermosa hija a la iglesia
Y la niña muy linda y guapa y bella y hermosa, su adolescente. Y esta chica fue adoctrinada por otra cultura. Los que se tapan su cabecita. Y empezó a ser adoctrinada y la mamá la veía bien, que ella se juntara con sus amiguitas. ¿Qué tiene de malo? Todos somos iguales. A los 6 meses, la chica abandona su hogar y era una de las mujeres de aquellos. Para dolor de sus padres. Hasta el día de hoy está allá. La mujer número 5, 6 o quizás 7. Ya me están entendiendo, ¿verdad? ¿Qué les quiso decir? Dice la mamá, no me di cuenta a qué horas me adoctrinaron mi niña. No me di cuenta con quién era que ella estaba pasando. No me di cuenta a qué hora sucedió eso. Vamos a colocarnos en pie.